muchas iniciativas importantes en varias administraciones, pero lo que encontrábamos nosotros es que era necesario tratar de articular los esfuerzos que se habían ido desarrollando en diferentes administraciones, como concentrándonos, por ejemplo, en iniciar la carrera pública docente, que comenzó con el gobierno del APRA, todos los esfuerzos que se hicieron en iniciar el cierre de la brecha de infraestructura en la administración del gobierno Fujimori, etcétera. Entonces lo que nosotros buscamos es, y eso fue la esencia de los 4 pilares, es tratar de juntar y articular mejor simultáneamente todos estos pilares. Entonces ese fue uno de los primeros focos de nuestra gestión, y tratar de llevar un manejo más eficiente en la gestión del ministerio. En relación al cierre de brecha de infraestructura, ¿en cuánto la encontraron y en cuánto la dejó? Porque a la fecha tenemos más de 35.275, si no me equivoco, instituciones educativas públicas que no están saneadas y por lo tanto con una infraestructura precaria. Congresista, en realidad yo sugeriría de que de repente el Ministerio de Educación les haga un informe sobre el estado de la brecha de infraestructura y el plan que ellos tienen, que están avanzando. Yo creo que ahí hay buenas noticias al respecto de lo que he podido yo tomar noticia. Pero sobre su pregunta, nosotros estamos, de lo que recuerdo, al año en promedio, ejecutábamos cerca de 3.000 millones de soles en infraestructura educativa, incluyendo todo lo que se realizaba en los gobiernos regionales y locales, ¿no? Y lo que tratábamos y sacamos una directiva en lo que trataba de alinear las prioridades que nos permitan ir cerrando eficientemente la brecha, respetando el presupuesto que teníamos y la eficiencia en su ejecución. Tiene la palabra con usted, Velázquez. Señor Silva, en el tema de los materiales, ¿cuál era el nivel de coordinación, o sea, el proceso de elaboración, fabricación, distribución de materiales? Cuando ustedes ingresan, ¿le dan una nueva orientación o mantuvieron los protocolos que se establecieron antes de asumir gestión? En su relación, yo sé que esta es una competencia del Viceministerio de Pedagogía, pero es evidente que la gestión institucional tiene que ver con el tema de distribución, como ustedes. ¿Esa línea de responsabilidad cambió o se mantuvo cuando llegaron ustedes? Si es que lo estoy entendiendo bien, como usted bien dice, como usted bien dice, congresista, toda la gestión que es materia de la invitación, digamos, que yo recibí, permítanme leerla, ¿no? En términos de el proceso de planeamiento, organización, dirección, control, elaboración, edición, revisión, reproducción, adquisición, distribución de los materiales educativos de educación básica, es una competencia del Viceministerio de Gestión Pedagógica. Sin embargo, sobre la pregunta anterior y sobre lo que usted acaba de señalar, congresista, la relación más interinstitucional que nosotros teníamos tenía que ver con proveer de información que nos permita, principalmente diría yo, entregar los materiales de una forma más oportuna. ¿Ya? Entonces nosotros generamos mecanismos que, por ejemplo, uno de los problemas que nosotros hemos encontrado y comenzamos a solucionar es la oportunidad en la entrega de los materiales y las transferencias a las UGELes para que ellos a su vez puedan repartir los materiales en los colegios. No sé si ustedes conocen que la manera como opera el sistema de distribución es que el Ministerio de Educación distribuye los materiales hasta las UGELes y eso está dentro del presupuesto del Ministerio, pero son las UGELes con su presupuesto las responsables de entregarlo hasta las escuelas y muchas veces ahí encuentran descoordinaciones, como por ejemplo uno en un UGEL no tiene que entregar en la selva, tiene que entregar los materiales de toda la educación básica, pero digamos que no llega el material o no llega a tiempo el material del lote de cuarto de primaria, por decirles cualquier cosa, un ejemplo, ¿no? Entonces eso generaba una dificultad porque el presupuesto que tenía el UGEL alcanzaba para llevar todo junto. Y si es que llevábamos sin los de cuarto de primaria, se generaba un problema porque cuando llegaban los de cuarto de primaria no se tenían los recursos. Entonces ahí lo que trabajábamos es en un sistema de información que nos permita hacerle seguimiento para que todos estos pasos estén de acuerdo. Entonces principalmente en eso consistía nuestro aporte en términos, repito, de información para la gestión de la distribución de los materiales. O sea, podemos concluir
categóricamente que la función del Viceministerio de Gestión Institucional solamente se redujo a apoyar en la distribución de los materiales, de que lleguen oportunamente a las UGELes. En realidad, a proveer información que contribuya a ese fin. Porque como usted sabe, hay otros factores que afectan la entrega oportuna, que no son materia de las competencias del viceministerio. Que es un poco, volviendo a la pregunta anterior, la idea de tener un espacio de coordinación interviceministerial que pueda aportar y apoyarse desde las competencias que estaban en mi viceministerio para canalizar las necesidades, que eso es básicamente lo que yo entregaba, de las regiones para tener un comportamiento más eficiente desde las áreas responsables de la distribución directa. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el presupuesto administrado por su gestión? Sí. Saqué consultado la consulta amigable ya para tener del 2016 para tener un aproximado del presupuesto que estaba a cargo del viceministerio. Aproximadamente es de 4.900 millones de soles, presupuesto institucional modificado. ¿Ya? Como ustedes saben, hay un presupuesto institucional de apertura, que es el que ustedes aprueban en el Congreso de la República, que después se modifica a lo largo del año. El dato que les estoy dando es del PIM, del presupuesto institucional modificado, que es de aproximadamente 4.900 millones. ¿Qué es lo que incluye los 4.900 millones? Incluye las 7 UGELs, en donde ahí es básicamente las planillas. Como ustedes recordarán, el proceso de descentralización no es completo, entonces las UGELs, las 7 UGELs de Lima Metropolitana todavía dependen funcionalmente del Ministerio de Educación, y está el presupuesto del funcionamiento de esas escuelas, está en el presupuesto del Ministerio de Educación y está dentro de el que fue mi viceministerio, el Viceministerio de Gestión Institucional. Ese es un gran grupo. Luego tenemos dentro del Viceministerio de Gestión Institucional 2 grandes programas: el programa de infraestructura educativa, el PRONIET, y el programa de becas, el PRONAVEC. Y la suma de eso aproximadamente da el monto de 4.900 millones de soles. Siguiente pregunta. Aporte al desarrollo institucional del Viceministerio de Gestión Pedagógica, instrumentos de gestión e indicadores. Nosotros, cuando entramos al ministerio, realizamos una serie de ajustes a la estructura orgánica del ministerio. Tuvimos varias modificaciones. Déjeme narrarle un poco el proceso. De acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado mediante Decreto Supremo 006-2012, el Despacho Viceministerial de Gestión Institucional del Ministerio de Educación era el órgano responsable de diseñar e implementar la política y estrategias para preservar la unidad de la gestión del sistema educativo nacional, dirige el proceso de descentralización y establece criterios técnicos que orientan el desarrollo y modernización de las instancias de gestión educativa descentralizada, coordina las relaciones con los organismos de cooperación internacional, emite normas para la construcción, refacción, equipamiento de locales escolares, otorgamiento de becas, crédito educativo. Asimismo, evalúa en coordinación con el Viceministerio de Gestión Pedagógica y los gobiernos regionales el cumplimiento de las políticas y las normas de supervisión educacional. Por ello, los órganos de línea dependientes del Viceministerio de Gestión Institucional, con este Decreto Supremo, con este ROF del 2012, dependían la Oficina de Cooperación Internacional en esa época, Oficina de Infraestructura Educativa, Oficina de Apoyo a la Administración de la Educación, Oficina de Becas y Crédito Educativo, Oficina de Coordinación Regional y Oficina General de Ética Pública y Transparencia. Eso fue en el 2012. Lo que nosotros buscamos es tratar de alinear mejor las funciones que nos permitan operar de una forma más eficiente. Entonces, frente a eso, mediante Decreto Supremo 013 del 2012 se aprobó el reglamento del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC. En el 2012 se creó el PRONAVEC. En el 2014, en mayo, mediante Decreto Supremo 004, se creó el PRONIET. Y luego, a través de la 65ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto del Sector Público del 2015, se facultó al Ministerio de Educación a reestructurarse. Y así que en enero del año 2015 se aprobó un nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación mediante Decreto Supremo 001-2015 Minedu, y en ese documento establecía que el despacho del Viceministerio de Gestión Institucional
era el responsable de formular, normar, articular, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar la implementación de las políticas, planes y proyectos y documentos normativos para la mejora de la calidad de la gestión del sistema educativo, becas y créditos educativos e infraestructura y equipamiento bajo un enfoque de gestión territorial y por resultados, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno e instancias descentralizadas. No sé si ustedes desean, tengo las funciones del despacho viceministerial que teníamos luego de eso. Y luego de ese ROF nuevo, las dependencias del Viceministerio de Gestión Institucional eran la Dirección General de Gestión Descentralizada, que esta Dirección de Gestión Descentralizada era la que nos canalizaba la información de las regiones para mejorar todo lo que se tenía que hacer desde el Ministerio en los órganos que intervinieran sobre las regiones, la Dirección General de la Calidad de la Gestión Escolar, la Dirección General de Infraestructura Educativa, que era la responsable de regular y supervisar al Programa Nacional de Infraestructura Educativa, y la Dirección General de Becas y Crédito Educativo, que a su vez era la responsable de regular y dictar los lineamientos del Programa Nacional de Becas. Además teníamos adscritos estos dos programas, como ya había mencionado. Entonces, sobre la base de lo que acabo de señalarles, se puede concluir que el Despacho Viceministerial de Gestión Institucional no tenía competencia sobre los instrumentos de gestión e indicadores de gestión del Despacho del Viceministerio de Gestión Pedagógica. Nosotros nos circunscribíamos en la parte de la gestión educativa del sistema. ¿Cuál fue el objeto de generar el PRONAVEC? O sea, antes del PRONAVEC, ¿qué dirección o área existía en el Ministerio de Educación en relación a la infraestructura? En esa época yo no era el viceministro de Gestión Institucional, pero de lo que recuerdo había una dirección que me parece que se llamaba OBEC. Eso habría que corroborarlo en realidad. Ya era la OBEC, y que me parece que el número de becas que otorgaba no llegaba ni a 23, y el problema que tenía la OBEC es que muchas veces no garantizabas el financiamiento de los chicos. Entonces tú le dabas una beca a un chico para que estudie en el extranjero o acá, pero de repente interrumpías el financiamiento y no tenías en realidad los elementos para que el pobre joven pueda concluir con sus estudios. ¿Y cuál es el balance en la gestión en relación a la inversión del PRONAVEC? ¿Cuál fue la rentabilidad o el resultado o revertir ese presupuesto asignado? No, el PRONAVEC fue un programa que atendió a muchos jóvenes, que sigue atendiendo. Y estoy recordando que en una de las memorias del PRONAVEC, esas están en la página web del PRONAVEC y están todos los números ahí establecidos, son abiertos al público, pero yo recuerdo que se llegaron a atender a cerca de 100.000 becas, contando las que nosotros llamábamos becas académicas, que estaban dirigidas a estudiantes que van a estudiar un título, ya sea técnico o profesional, de otras becas que tenían ya cosas más puntuales, por ejemplo, para inglés o algunos temas que no requerían o no te iban a otorgar un título, pero eran formación continua o específica que los trabajadores o los estudiantes necesitaban. Decir también que el PRONAVEC sigue estando y participando en todos los distritos del país. En realidad yo dos cosas les diría. El PRONAVEC ha atendido, y uno podía irse a cualquier distrito, el más alejado, y encontrar un becario, ¿ya? Y lo segundo, que ahí están también los estudios en el portal de PRONAVEC, en la parte de investigaciones. Yo me acuerdo que le pedía al jefe del programa preocuparnos por la calidad, ¿no? O sea, cuál era la calidad y cómo le estaba viendo a nuestros chicos. Y encontramos que en promedio, sin excepción, tanto en universidades como en institutos, las notas de los becarios eran mayores que las notas de los no becarios. Entonces eso en realidad nos da mucho entusiasmo en términos de la cantidad de talento que tenemos en todo el país, que solamente necesita un poquito de ayuda para que realmente se desarrolle. ¿Hicieron o tuvieron un indicador de seguimiento de egresados? O sea, ¿terminan la carrera y en dónde están insertados? Buena pregunta. Sí,
¿no? La idea es, y fue una de las... Pronavec es un programa que ha tenido muchas evaluaciones. Ha tenido una evaluación de impacto llevada a cabo por el Ministerio de Economía y Finanzas, y entiendo que con el apoyo del BID, me parece, ahí no estoy tan seguro, pero estaba liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas, en donde da cuenta de los resultados positivos del programa. Y sobre su pregunta, sí buscábamos tener un registro de los egresados, porque hacia donde nosotros queríamos llevar ese programa es que no sea un programa en el que entregue títulos. Nosotros no queremos, o sea, los chicos no quieren títulos. Los chicos quieren un buen trabajo, quieren ganar más, quieren desarrollarse profesionalmente. Entonces lo que nosotros hicimos es comenzar a medir el porcentaje de empleabilidad que tenían los egresados, para a partir de eso también nosotros evaluar a las universidades donde estudiaban esos chicos. Entonces, en función de la calidad de la enseñanza que recibían estos jóvenes en los diferentes institutos, nosotros evaluábamos para continuar, o la manera como continuábamos con esas entidades educativas que prestaban servicios, observábamos el porcentaje de empleabilidad. Entonces, la idea es tratar de no quedarnos, repito, en entregarles un título a estos chicos, sino estar seguros de que terminan y se insertan bien. Y déjenme comentarles algo, porque este es un programa que hay que cuidar. Algo que nosotros observamos, porque se evaluó mucho, y para esta evaluación nosotros contratamos al doctor Julio Kotler, en donde el análisis ya no era qué tan bien les iba a los chicos, sino, y estaba probado que eran realmente chicos habilidosos, pero el riesgo y la preocupación venía, y fue lo que encontró el doctor Kotler, es estar siempre cuidando que el entorno en el que ellos se insertan realmente les permite desarrollarse, porque vienen de zonas realmente muy vulnerables y con historias sumamente difíciles. Entonces, llegando a Lima metropolitana, que no sabes ni dónde comer, dónde está la comida que tú tienes o de la que te gusta, y cómo es que tú te relacionas con otros chicos que tienen otras costumbres, podrían ser factores que echaran a perder en algunos casos todo el potencial que sosteníamos, ¿no? Entonces, a raíz de eso, nosotros comenzamos a desarrollar un área que trataba de darles soporte y cosas tan básicas como decirle, cuando tú llegas, oye, ¿dónde está la comida del norte? O sea, si tú quieres ir, mira, estos son los platos que tú comes, estos son los lugares donde tú puedes encontrarlo, o estos son sitios seguros donde tú puedes pedir hospedaje, cosas de ese tipo. Pero en realidad lo que quiero compartir esto con ustedes, si es que les interesa el programa, porque a veces yo creo que cometemos el error, nos pasa a todos de alguna manera, en que miramos solamente ciertas dimensiones de lo que estamos nosotros analizando, ¿no? Y a veces perdemos perspectiva a la personita, al ser humano, a este joven que tiene otras necesidades y tenemos que atenderlo integralmente, ¿no? Sí. Usted dice que en su gestión se dieron 100.000 becas. ¿A cuánto equivalía el presupuesto de estas 100.000 becas? Yo le puedo dar el presupuesto anual del programa, esto está en consulta amigable, pero aproximadamente era de 850 millones de soles, absolutamente el funcionamiento de todo el programa, ¿no? Ahí habría que precisar cuánto es el costo específico de la beca, digamos, ¿no? Pero ahí, digamos, es un presupuesto que incluye el funcionamiento, y, digamos, yo creo que es pertinente analizarlo de esa manera. Sí hay que precisar, y, digamos, si es que se quiere hacer más adelante un análisis sobre los números, en que, como les decía, estas 100.000 becas se componen de las becas académicas de los cursos cortos, que claramente tienen un costo distinto, ¿no? Usted, al terminar su gestión, usted a la hora de entregar un cargo, entrega un informe detallado de cada una de las direcciones que están a su cargo. Sí, como parte de la entrega, cuando uno termina en la administración pública, un cargo tiene que hacer una entrega de cargo. Entonces yo presento un informe del viceministerio que incluye todas las labores desde el despacho del viceministerio de gestión institucional, pero a su vez incluye también todos los informes de cada una de mis direcciones y programas que estaban dentro a cargo del viceministerio de gestión institucional. ¿Usted tiene el cargo del informe de su despacho? No lo tengo conmigo, pero lo podría solicitar. Sí, por favor, nos interesaría tener el informe de entrega de cargo.
La siguiente pregunta es, ¿quién lo propuso usted para vice de gestión institucional? Jaime Saavedra. ¿Cuál es la relación que tiene con el señor Jaime Saavedra? Ha sido mi jefe. ¿A eso se refiere? Sí, la relación laboral. Sí. Bueno, no lo veo después de diciembre del 2016, que ya pues terminó nuestro periodo en el sector público. Tenemos una buena relación. Usted sabe que yo, cuando terminé de estudiar economía, yo me fui a trabajar a un centro de investigación. Y mi último jefe en el centro de investigación fue Jaime Saavedra, el Grupo Análisis para el Desarrollo. Y fue Jaime quien me dijo, mira Juan Pablo, tú lo que tienes que hacer es ir a trabajar al sector público. Y eso fue más o menos en el 96. Y que yo comencé a trabajar en el Ministerio de Educación, recuerdo. Ese fue mi primer empleo en el sector público. Antes de asumir el viceministerio, has hecho ya una trayectoria ahí en el... Cuando tenía 23 años, sí. Yo tengo 20 años en el sector público. En educación yo trabajé en la Secretaría de Planificación Estratégica con Juan Fernando Vega. Y ahí yo recuerdo que mi tema era básicamente el de gasto público. Entonces mi labor era tratar de poder justificar mejor los números a la hora de pedir recursos al Ministerio de Economía y Finanzas. Después me fui al Ministerio de Economía y Finanzas. Después de salir de vice, ¿ha ocupado otros cargos en el sector público? No, ninguno. Ninguno. En relación a PRONIET, ¿cuánto fue el presupuesto asignado en PRONIET? PRONIET tenía aproximadamente un presupuesto institucional de apertura de 2.400 millones de soles, aproximadamente, pero de los cuales cerca de 700 millones a 1.000 en algunos casos eran transferidos a las regiones a través de mecanismos de transferencias condicionadas. Por ejemplo, nosotros, justamente para tratar de prevenir cualquier posibilidad de corrupción, una de las cosas que nosotros buscábamos es que no se entregue que no se realicen las obras por administración directa, ¿no? Como usted sabe, la administración directa es que no haces un proceso de licitación, sino ejecutas directamente, vas y compras los fierros, los ladrillos, etcétera, ¿no? No necesariamente eso es sinónimo de corrupción, pero hay un riesgo mayor, digamos. Entonces, por ejemplo, nosotros mediante este mecanismo no permitíamos que ninguna obra se ejecute bajo administración directa. Entonces, de esa manera también nosotros queríamos alinear con, por ejemplo, lo que les había comentado del riesgo sísmico. Entonces, de alguna forma nosotros podíamos coordinar con los gobiernos regionales para tratar de llevar el cierre de brecha de la infraestructura de la manera más eficiente posible, dados los recursos que se tenían. Para PRONIET destinada para infraestructura entre 700 a 1.000. A las regiones. A las regiones. Y tenían supuestamente regiones y municipios, perdone que le interrumpa. Un mecanismo para cautelar el presupuesto asignado. Así es. En su periodo, ¿cuántos colegios construyeron? Porque el PRONIET básicamente es tener una obra lista, ¿no? Sí, terminada. Claro. Sí. Ya, de todo. Ahí nosotros teníamos, yo recuerdo, ahí le voy a incluir las transferencias también, ya, porque yo hacía un seguimiento y le pedía que más o menos vaya en el reporte de cómo avanzaban las inversiones. Tenemos un estimado que en todo el periodo hemos entre construido completamente o rehabilitado algunas edificaciones, porque muchas veces no es que se hace nuevamente un colegio, sino hay una edificación o parte del colegio que es lo que se tiene que reparar. Es aproximadamente unos 2.800 escuelas en todo el país. ¿En todo su periodo? Sí. En todo su periodo. ¿Hubo un presupuesto destinado a aulas prefabricadas? Sí. ¿Cuánto fue el presupuesto? Eso tendría que revisarlo, no lo tengo acá, está dentro del presupuesto de PRONIET. Eso está en consulta amigable, esto es transparente, ahí eso se puede observar. Y debería decir que ese fue un mecanismo realmente importantísimo
dentro de la estrategia de lucha contra, o sea, de reducir el riesgo sísmico, porque como ustedes sabrán, desgraciadamente el hacer un colegio cuesta mucho en tiempo y en recursos, y la seguridad tú la necesitas inmediatamente. Entonces la estrategia que nosotros teníamos fue encontrar estas aulas prefabricadas, que además fueron diseñadas de manera que no tengas un solo tipo de aula que te funciona para todo el país, sino eran aulas que estaban debidamente diseñadas en función de las zonas y las características climáticas donde éstas se tenían que ubicar. Decir también que estas aulas prefabricadas, no sé si ustedes las han visto, no son pues unas aulas de triple A, son unas aulas de primerísima calidad. Y segundo, tenían la característica de ser desarmables y rearmables. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando nosotros identificábamos zonas de altísimo riesgo, y donde había que hacer y diseñar el expediente técnico, y eso podía tomar 1 año y medio, lo que se hacía es inmediatamente se atendía con aulas prefabricadas para aislar el efecto del riesgo, para después tú retirarlas y construir el colegio. Esa es un poco la estrategia. Yo creo que ha sido sumamente eficiente en términos de poder atender con velocidad la reducción del riesgo sísmico en muchas escuelas. Para estas aulas prefabricadas, ¿cuáles fueron los criterios para... ¿Fueron licitadas? ¿Fueron adquisiciones directas? ¿Qué criterios? No, esto es una licitación, obviamente. Sí, esto ha pasado. Quien era el responsable del diseño era el Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Ese era el órgano ejecutor que diseñaba y seguía absolutamente todas las reglas técnicas y de contrataciones que la ley manda. ¿Y con qué empresas ganaron estas licitaciones? Tendría que preguntar. No, yo no estaba a cargo de las contrataciones. Sí, ¿no? Sé que no está a cargo, pero es en su gestión de su viceministerio, y por eso le preguntaba el informe, porque ahí debe estar detallado estos aspectos. Sin duda, yo he anotado, voy a entregarle a su despacho el número del informe para que ustedes tengan toda la información que está en regla. Sí, porque recuerda que ha habido varias denuncias al respecto de estas aulas prefabricadas en lo que es el costo y la calidad. Entonces sí es necesario transparentar esa información para poder evaluar la inversión, la rentabilidad y el beneficio para los estudiantes. Siguiente pregunta. En relación al buen inicio del año escolar, para volver a precisar y que quede claro, ustedes hacían una labor de coordinación, pero también esa labor de coordinación era también presupuestada, supervisada, o era una coordinación simplemente en una reunión técnica. Lo que hacíamos nosotros es desplegar a todo el ministerio para que supervise las escuelas, que nos permitan evaluar y tener la información de que todo lo que tenía que tener una escuela antes de iniciar clases la tenía. Entonces, en los primeros meses del año tenías a todo el ministerio, dando seguimiento por todo el país para garantizar que esto se desplegaba de la mejor manera posible. Aparte de haber laborado en el Ministerio de Educación, ¿en qué otros ministerios o instituciones públicas ha trabajado? Como les decía, yo comencé en el Ministerio de Educación ya hace muchos años. De ahí trabajé en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí estuve hasta el año 2000. Comencé en la Dirección de Programación Multianual, esto está en el Viceministerio de Economía. Y de ahí me fui, participé era un asistente en realidad, pero estuve cerca del inicio del Sistema Nacional de Inversión Pública. Yo estaba ayudando en todos los temas vinculados a educación, me acuerdo en esa época. De ahí, me fui a estudiar a Nueva York una maestría en políticas públicas, y cuando regreso nuevamente al Ministerio de Economía y Finanzas, en donde comienzo a trabajar nuevamente en la Dirección General de Programación Multianual, y después paso a Hacienda, al Viceministerio de Hacienda, a trabajar en la Dirección Nacional de Presupuesto Público, desde donde iniciamos la implementación, usted recordará, congresista, del presupuesto por resultados, y hicimos varias reformas, programas de incentivos municipales, tratando de vincular mecanismos de evaluación
con asignación de recursos para garantizar el mejor estándar de calidad de los servicios y la mejora en la calidad del gasto. Esto fue hasta el más o menos octubre del 2011 que Carolina Trivelli me llama para ser viceministro de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que no existía, que había que crearlo. Entonces yo ahí paso a ser su viceministro, me llama Carolina, y luego de eso, en octubre, es que como le respondí, me llama el ministro Jaime Saavedra para que vaya a Educación, y la historia termina en diciembre del 2016.